Queridos hermanos, la parte de la palabra de Dios que estudiaremos esta mañana se puede encontrar en la parte leída, Jeremías 33. Y pongamos la atención especialmente en los primeros 3 versículos. Jeremías, capítulo 33, versículo 1 al 3. Jeremías 33, versículo 1 al 3. Y vamos a releer esta parte una vez más, hermanos, para entender los versículos primero, lo que vamos a estudiar. Entonces, Jeremías, capítulo 33, versículo 1 al 3. Y ahí dice la palabra de Dios, hermanos: vino la palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo Jehová: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. La palabra de Dios para esta mañana, hermanos. Hermanos, esa parte de la palabra que vamos a estudiar viene del libro de Jeremías. Y para entender la parte que vamos a estudiar, tenemos que entender algo sobre la vida de él. Jeremías era un profeta. Y ese profeta Jeremías vivió más o menos 600 años antes del nacimiento de Jesucristo. ¿Sí? 600 años antes del nacimiento de Jesucristo vivió Jeremías en Israel, o en la parte que se llama Judá. Y entonces, como he dicho ya, Jeremías era un profeta. ¿Y qué es o qué era un profeta en la Biblia, en el Antiguo Testamento? Un profeta primeramente era un mensajero de Dios. ¿Sí? Él recibió mensajes directamente de parte de Dios para traspasarlos al pueblo. Y puede ser cualquier tipo de palabras, eso ya hemos visto también en la parte que hemos leído. Porque en esos versículos 1 al 9 hay partes agradables, pero también hay partes de fuertes palabras, condenaciones, advertencias. Entonces, si conocemos nuestra Biblia, sabemos que Dios no siempre habla cosas dulces. Dios también es un Dios justo que no puede ni quiere aceptar la maldad. Entonces, en la palabra encontramos palabras agradables, pero también palabras de advertencias y de correcciones. Y lo que hemos leído ya en el versículo 1 es que este Jeremías está en un lugar en que no podemos esperar tal vez un mensajero de Dios. Mira, dice lo que dice el versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez. ¿En qué lugar está? Estando él aún preso. Él está preso. Él está en el cárcel. Y luego leemos en el capítulo 34, 35 creo, que él aún está en un lugar más peor, está en un pozo en que la gente han puesto a ese profeta, ese mensajero de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué está Jeremías en el cárcel? ¿Es tal vez porque él cometió algún delito? ¿Robó a alguien tal vez? ¿O mató a alguien tal vez? ¿O qué sucedió? Hermanos, la razón que Jeremías está en la cárcel es esto. El rey y todo su gobierno
y todos los gobernadores de Israel están enojados a Jeremías. Muy enojados. Es porque Jeremías predicaba la palabra de Dios. Jeremías decía la verdad. Y como ya he dicho, la palabra no solo contiene cosas agradables, también contiene condenaciones, especialmente si estamos en un mal camino, hermanos. Y entonces la gente han puesto preso a Jeremías por predicar la verdad. Porque sabemos, y eso podemos ver hoy en día también, la verdad no siempre es agradable, ¿verdad? Y entonces muchos prefieren vivir en una mentira para estar tranquilos. Entonces Jeremías predicó advertencias. Jeremías anunció la destrucción de Jerusalén, el capital de Israel, el capital de los judíos, el gran capital glorioso de los judíos. Jeremías estaba diciendo, Dios va a destruir esta ciudad. ¿Es eso cierto? ¿Dios quiso destruir la ciudad de Jerusalén? En realidad, hermanos, no. Dios no le gusta destruir. Pero a veces por la desobediencia del pueblo y para llamarlos al arrepentimiento fue necesario para hacerlo. Entonces Jeremías estaba advirtiéndoles para cambiar su camino, para que Dios no tenía que hacerlo. Son advertencias y un llamamiento para arrepentirse. Porque el tiempo de ese rey, que se llama Sedequías, un rey de los judíos entonces, del pueblo de Israel, ese rey era un rey muy malo, muy desobediente a Dios. Entonces, el pueblo estaba en un tiempo muy malo de desobediencia a Dios. No quisieron hacer su voluntad. Había mucho pecado y por las leyes del gobierno todo fue posible. Y servir a dioses ajenos, a otros dioses, también fue permitido. Entonces muchas cosas malas estaban pasando con el pueblo de Israel. Y por eso Jeremías estaba advirtiendo al pueblo para no seguir en este camino. Y por eso el rey cogió preso a Jeremías. No quiso oír la verdad. Hermanos, nosotros sabemos, espero yo, que pecado siempre lleva destrucción. ¿Verdad? Hemos leído los 10 mandamientos al inicio de este culto. ¿Por qué Dios nos ha dado los 10 mandamientos? ¿Para molestarnos? ¿Para ponernos límites? ¿Para que no podemos tener felicidad en el mundo? No, hermanos. Los mandamientos de Dios son dados por amor, porque Dios es amor, ¿verdad? Dios nos ama, por eso nos ha dado los mandamientos. ¿Sabe eso? Voy a darle un ejemplo. Dios nos manda a honrar al padre y a la madre. ¿Para qué? Para prevenir desorden en el hogar. Dios nos manda para mantener el día de reposo. ¿Para qué? Para prevenir estrés y agotamiento. Dios nos mandó a guardar el matrimonio. ¿Para qué? Para prevenir tener hogares quebrantados y niños sin padres y corazones quebrantados. Es amor. Y no robar es para proteger las posesiones que nosotros tenemos.
y para proteger las posesiones de nuestros prójimos. Entonces, los mandamientos de Dios son dados para nuestra protección por amor. Y entonces, desobediencia a Dios siempre lleva destrucción. Y Jeremías dijo al pueblo, hay que arrepentirse, hay que regresar a los caminos de Dios. Porque viene un pueblo fuerte del parte del norte para conquistar la tierra prometida, para matar al pueblo y para coger preso al resto, para llevarlos a otra tierra y para destruir a Jerusalén totalmente. Y la única forma de prevenir ese desastre, dice Jeremías, es arrepentimiento. Pero el rey no quería arrepentirse. El rey quería hacer su propia voluntad. Y por eso el rey Sedequías cogió preso a Jeremías para no escuchar las amenazas de Jeremías, o las amenazas de Dios, mejor dicho. ¿Sí? Pero hermanos, quitar la señal de emergencia no soluciona la situación en que estamos. Todos eso entendemos, ¿verdad? Una vez, hermanos, había un piloto de un avión que estaba en la cabina volando un avión, ¿sí? Y de repente una luz roja empezó a parpadear. Y entonces, él por el micrófono dice, gente, hay que prepararse, vamos a estrellarnos. Y un minuto luego, el piloto de nuevo empieza a hablar por el micrófono y dice, todos tranquilos, el problema ya es solucionado. Y entonces un pasajero, curiosamente, va al piloto y dice, ¿qué ha hecho para solucionar el problema? Y el piloto dice, yo quité el foco de esta luz, entonces ya no está dando señal de emergencia. Hermanos, quitar la señal de emergencia no soluciona el problema. Todo eso entendemos, ¿verdad? El rey puso al profeta Jeremías en la cárcel para no escuchar más las advertencias de Jeremías. Pero con eso, sí quitó el señal de emergencia, pero el peligro todavía está. Eso es esconderse del problema. Y tal vez reconocemos esto en nuestra propia vida, a veces. Cuando estamos mal en algo y sabemos que no está bien, pensamos, ya hoy no voy a la iglesia porque tal vez Dios me habla a través de su palabra y ahí tengo que escuchar las advertencias. O cuando estamos mal en algo, decimos, no voy a leer la palabra porque tal vez puedo encontrar una condenación en la palabra y tengo que cambiar eso, ¿sí? Eso es esconderse del problema. No hablar más de lo que ha sido mal. Pero hermanos, lo que tenemos que saber es que Dios quiere que somos honestos. Y la única solución por todo lo que va mal en nuestra vida, la única solución es Jesucristo. Porque Cristo nos dio dos órdenes que tenemos que obedecer: arrepentimiento y creer. Esas dos cosas son las más importantes del mensaje de Jesucristo. Arrepentimiento significa no esconder el pecado, sino confesarlos honestamente ante Dios en oración y ante su prójimo si es necesario, para pedir perdón, para rogar por perdón y para quitarlos de la vida también, ¿sí? Porque a veces hay personas que piensan, cada vez que estoy pecando tengo que pedir perdón, ahí puedo seguir adelante en el mismo camino. No, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento también es el deseo de cambiar, de quitar el pecado de nuestra vida, ¿sí?
arrepentimiento entonces y también el creer. El creer significa confiando totalmente, no en nosotros propias fuerzas o algo, no en nuestra buena actitud, sino en Cristo mismo. Para creer con todo corazón en Él, que Él vino a entregar a sí mismo como un pago por nuestros pecados. Para pagar con su propia sangre por los pecados de nosotros, hermanos. De todos que confían en Él. Entonces, hermanos, Jeremías está preso, oprimido, afligido. ¿Por qué? Por hacer la obra de Dios. Por advertir honestamente al pueblo por el gran peligro en que están. Esa es la razón que él está preso. Por sus advertencias de amor. Él es castigado por hacer algo bueno. Eso puede suceder en nuestra vida también, hermanos. No hay que esperar aplausos cuando está obrando por el Señor. Yo puedo darle muchos ejemplos, hermanos, de personas que empezaron a obrar por el Señor y no recibieron aplausos, sino que la gente empezaron a criticar, a hacer comentarios. Y eso es algo totalmente normal. Porque al momento que alguien va a obrar por el Señor, viene Satanás para usar personas en su alrededor para decir, tú no tienes que hacerlo. Mira a Jeremías, hermanos, un obrero fiel y ahora está en la cárcel. En medio de su situación deprimida, dice el versículo 1, vino palabra de Jehová. En medio de la miseria en que él está. Y eso es un consuelo grande, hermanos. No importa en qué situación estamos, eso puede suceder en su situación también, que viene la palabra de Jehová a consolarle. En medio de su miseria. Tal vez dice en este momento, Dios, tú no sabes en qué situación estoy. Tú no sabes en qué situación deprimida estoy en este momento. Dios, tú no sabes del sufrimiento que tengo por tal o tal cosa o persona en mi vida. Dios, tú no sabes de mi relación que va mal, mi matrimonio complicado. Tú no sabes que mi marido me engaña. Tú no sabes de mis problemas económicos. Tú no sabes de mis hijos que están en un camino equivocado. Estas son las situaciones por lo que pasamos nosotros. Y qué consuelo, hermanos, saber que el Dios de Jeremías es el Dios que servimos hoy y que Dios puede venir con su palabra para consolarnos. Podemos pensar que Dios está ausente en nuestra situación, pero mira lo que dice es la palabra de Dios en esta mañana. Antes, en medio de la miseria, viene Dios. Pero antes de dar una promesa, leemos algo hermoso también en el versículo 2. Porque antes de dar la promesa, Dios va a introducirse a sí mismo, dando una introducción de lo que Él es. Y eso es importante porque al momento, por ejemplo, que nosotros estamos en alguna dificultad en nuestra vida y viene una persona para ayudarnos, tenemos que saber primeramente que esa persona realmente lo puede hacer, ¿verdad? Por ejemplo, si necesitamos un dinero y viene una persona que dice, yo voy a ayudarle, pero sabemos que esta persona tampoco tiene dinero, ¿cómo va a ayudarnos? ¿Sí?
Y entonces Jehová va a dar una introducción a sí mismo diciendo que Él es realmente capaz de ayudar y hacer algo. Eso es bonito en el versículo 2. Mira lo que dice. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Jehová dice, yo soy Jehová que hizo la tierra. Yo soy el creador. Yo puedo hacer cosas grandes. Y él dice, yo soy Jehová que formó la tierra para afirmarla. No solo hizo la tierra, sino también llenó la tierra con plantas, animales, seres humanos. Prácticamente Dios está diciendo a Jeremías y a cada uno de nosotros, yo soy el creador de ustedes. Y termina ese versículo 2. Jehová es mi nombre. Es hermoso, hermanos. ¿Qué significa Jehová? Jehová significa el soy lo que soy. El Dios del pacto. El Dios que siempre cumple sus promesas. Siempre. Dios dice, cuando yo prometo algo, siempre lo cumplirá. Hermanos, Dios no es como nosotros. Nosotros podemos hacer muchas promesas sin cumplirlas, ¿verdad? Pero Dios no es así. Cuando Dios nos promete algo, siempre cumple. Las promesas de Dios son seguras. Porque Dios es seguro. Y por eso Él dice, mi nombre es Jehová. Entonces primero Dios dice, cuando yo voy a dar una promesa, yo voy a cumplirlo. Yo soy el creador. Yo soy tu creador. Jeremías. Y ahora viene la promesa. Y la promesa dice, el versículo 3, clama a mí y yo te responderé. ¿Qué es clamar? Clamar es una forma de orar, pero hermanos, nuestras oraciones, no sé cómo están sus oraciones, pero a veces somos tan débiles en orar, ¿verdad? Decimos cosas, pero no tenemos la confianza de que Dios realmente va a hacerlo. ¿Sí? Por eso dice ese versículo, no dice solamente orar, sino clamar. Clamar hacemos al momento que tenemos una necesidad muy grande. Es gritar al cielo, llorando y suplicando para que Dios nos oiga. Y entonces Jehová dice a Jeremías, clama. ¿A quién? No al rey, no al guardia del cárcel, no a sus amigos, no a otra gente. Versículo 3 lo dice, clama a mí, a Jehová. Es una invitación maravillosa, hermanos. En medio de todas las dificultades de Jeremías y en medio de todas las dificultades que podemos experimentar nosotros, Dios siempre extiende su mano diciendo, clama a mí, mi hija, mi hijo, mi niño, clama a mí. Al creador de la tierra que siempre tiene el poder para hacer algo. Al Él yo soy, que siempre hace lo que promete, que siempre es confiable, que siempre nos oye. Hermanos, lo que es maravilloso en la Biblia es que toda la Biblia está lleno de invitaciones para orar. En muchos lugares podemos encontrar algo similar. Pedid y se os dará. Dios quiere que clamamos.
Y la Biblia es una invitación grande a entregar la vida a nuestro Creador. Porque Dios nos creó no para hacer nuestra propia voluntad, sino para estar presente en nuestra vida en todas las cosas y para que nosotros vivamos una vida glorificando a nuestro Creador. Qué bendición, hermanos, si entregamos todo nuestro ser cada vez a Jehová. Cuando entregamos cada vez nuestra vida en las manos del Todopoderoso. Clama a mí, dice Jehová, y yo te responderé. Dios realmente oye cuando estamos orando. Tal vez no sentimos así. Tal vez estamos orando a veces y hacemos esta pregunta. ¿Sería realmente que Dios nos escucha? Pero no, nuestro sentimiento no es tan importante, hermanos. Lo que es importante es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice, clama a mí y yo te responderé. Dios oye sus oraciones. Pero a veces hacemos el error de pensar que Dios responde nuestras oraciones a nuestra forma. Pero eso no es verdad. Él lo hace a su manera. Entonces, cuando derramamos ante Él todo lo que nos preocupa, hermanos, podemos confiar en esta promesa del yo soy lo que soy. Yo te responderé. Especialmente si vamos a Dios confesando nuestros pecados, honestamente. Cuando decimos, ten misericordia de mí, oh Dios, y perdona mis pecados, límpiame de mi maldad. Si clamamos esto, hermanos, sinceramente, Dios oye y responde también a esa oración, por supuesto. Porque Dios está muy dispuesto a perdonar. Jeremías dice, Dios a Jeremías dice Dios, clama a mí, yo te respondo, yo te escucho. Tenemos que mantener esta confianza, hermanos. Al momento que oramos y entregamos nuestra preocupación a Dios, clamando a Él, tenemos que tener la confianza, hermanos, que nuestra preocupación está en las manos de Dios. Y que Él, a su manera, va a responder. Al momento que entregamos nuestra preocupación a Dios, podemos decir, ahora es su responsabilidad para solucionarlo. Él me responderá a su manera. Y hermanos, puede ser que hay tiempos en nuestra vida que estamos tan desanimados que aún no podemos clamar. Puede ser. Por desesperanza, cosas que están pasando en nuestra vida. Hermanos, hay algo hermoso. Nosotros somos una iglesia. Y la iglesia no es una idea humana, sino la iglesia nos es dada por Dios. Y al momento que nosotros no tenemos oraciones, podemos pedir a los hermanos para hacerlo. Podemos decir, hermano, por favor, yo no puedo orar. Ore conmigo, por favor. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, tenemos la consejería para que usted pueda venir y decir, hermanos, pueden hacer una oración por tal o tal situación que está pasando. No tengo palabras para orar. Y mira cómo termina el versículo 3. Y te enseñaré, dice Dios, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A veces nosotros estamos orando a Dios pensando en la solución ya.
pensando, Dios tiene que arreglar esa situación en mi vida de tal o tal manera, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios responde nuestras oraciones, dice la palabra en este versículo, de una manera mucho más grande que nosotros podemos imaginar, en una forma en que nosotros no hemos pensado, porque no lo conocemos. La Biblia está lleno de milagros. Y si nosotros vamos a entregar nuestras peticiones cada vez a Dios, podemos esperar milagros también, hermanos. Ejemplos de la vida diaria hay muchos. Solo es que tenemos que percibirlos. Porque a veces oramos, olvidamos la oración y Dios está dando la respuesta y no pensamos en Dios. Hay que hacer algo como prueba. Al momento que usted está orando, hay que escribir sus peticiones en un libro. Hay que hacerlo. ¿Sí? Y después de un poco tiempo, hay que releerlo. ¿Sí? Y yo voy a darle una promesa. Tú vas a estar totalmente, ¿cómo se llama eso? Abrumado, no sé, por la bondad de Dios, por responder las oraciones. ¿Sí? Pero lo que pasa a veces en nuestra vida es que nosotros olvidamos lo que hemos pedido y Dios nos da la respuesta y no estamos dando la gloria a Dios. Por eso tenemos que recordar todo lo que Dios está haciendo. Hermanos, para terminar, aceptamos la invitación de Dios, porque eso es una invitación. Es una invitación. Clama a mí, no a otros, y yo te responderé. Es una invitación para orar, hermanos, no para tener una vida próspera con mucho dinero o algo así, pero por nuestros hogares, para que Dios y Cristo serán glorificados en medio de nuestra familia. Oramos por nuestra iglesia para que Dios sea glorificado en medio de nosotros. Oramos por nuestro país, por nuestra ciudad y por todas las necesidades de nuestros hermanos y de lo que encontramos en la calle. Aceptemos la invitación de Dios, hermanos, clamando a Él y esperando milagros de Él, esperando en su promesa. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén.